mi Redentor y roca. Muy bien, hermanos. Gracias al Señor por permitirnos adorar su santo nombre. Quiero invitarlos a que vayan en sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a Tito. Capítulo 3. Y vamos a estar leyendo desde el verso 8 hasta el final de la carta, hasta el verso 15. Porque ya estamos terminando con nuestro estudio acerca de esta carta corta, pero tan llena de riqueza que Pablo le escribe a Tito. Si bien nos queda un mensaje más todavía para el próximo domingo, con el favor del Señor, el próximo domingo ya estamos terminando con esta carta, así que hoy vamos a ver el anteúltimo mensaje. Y por eso vamos a estar leyendo hasta el final, pero hoy nos vamos a ocupar de una parte de todo lo que vamos a leer hoy. Entonces, bueno, carta de Pablo a Tito, capítulo 3, verso 8 al 15. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, como genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y que peca y está condenado por su propio juicio. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Recordamos entonces que el apóstol Pablo en un momento ha dejado a Tito en una isla que era la isla de Creta, y lo ha dejado allí con un propósito muy definido y le dice: Tito, te envío, te dejo en la isla de Creta, y la razón está en el verso 5 del capítulo 1, si se acuerdan. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente. Habían cosas que estaban funcionando muy mal en la vida de esa iglesia, y Pablo lo ha enviado allí con esta tarea no menor, con esta tarea sumamente desafiante, pero al mismo tiempo muy necesaria, y Tito tenía la responsabilidad de ir y de corregir todas aquellas cosas que eran deficientes, todas aquellas cosas que se estaban haciendo fuera de la voluntad de Dios y de la instrucción de Dios para la vida de una iglesia. Entonces lo envía allí para que confrontara también, entre otras cosas, una actitud que se había enraizado en el corazón de los hermanos de esa iglesia, y que era esa actitud de egocentrismo que había allí, que predominaba en la vida de esta iglesia. Así comenzábamos la carta. Y ahora estamos llegando al final de la carta. Y podemos ver una vez más, en el texto que acabamos de leer, de que Pablo sigue haciendo el mismo énfasis. Sigue haciendo énfasis en que los creyentes
se ocupen de buenas obras. Acabamos de leer así en el verso 14. Dice, esto es Tito 3:14, ya al final. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. En buenas obras. La cuestión, entonces, de hacer el bien, la cuestión de salir de ese estado egocéntrico, de ese estado en el que las personas se preocupan solamente por sí mismas, la cuestión de estar ocupados en buenas obras, podemos ver nosotros que de principio a fin y en el recorrido de la carta, como lo vamos a comprobar ahora, es un tema que ha ocupado el corazón de Pablo. Es el tema recurrente al que Pablo hace mención una y otra vez en la carta que le ha escrito a Tito. Que nos ocupemos por los demás. Si se acuerdan, volvemos a Tito 1, otra vez 1:8, hablando, bueno, desde antes comienza Pablo a describir cuáles son los requisitos que debían tener estos hombres que Tito tenía que establecer como ancianos en las distintas iglesias en Creta. ¿Se acuerdan que Tito le ha dicho, quiero que dejes que establezcas ancianos? Pero primero tenés que formar a estos hombres para que estos después vayan y corrijan lo deficiente. O sea, era una tarea que si bien recaía sobre los hombros de Tito, pero Tito a su vez tenía que formar hombres para que lo ayudaran en la tarea, porque la tarea era muy grande. Y le dice, tenés que establecer ancianos, hombres de Dios, pastores, y uno de los requisitos que tenían que cumplir estos hombres es de que ellos tenían que ser amantes de lo bueno. ¿Se acuerdan? Verso 8. Capítulo 1, verso 8, debe ser hospedador, amante de lo bueno. O sea, estar ocupado en buenas obras, ese anciano, ese pastor. Por el contrario, allí mismo, y muy cerquita también, en el verso 16, Pablo condena a los falsos maestros, que este era uno de los tantos problemas que estaban afectando a la vida de la iglesia, y dice de que por el contrario de lo que debe ser un hombre de Dios, dice aquellos que son falsos maestros, ellos son reprobados en cuanto a toda buena obra. Verso 1:16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Podemos ver el énfasis de Pablo? Los hombres de Dios, los que Tito tenía que establecer, tenían que ser hombres que fueran, que amaran hacer lo bueno, que estuvieran ocupados en bendecir a los demás. Lo contrario ocurre con aquellos que vienen con falsas doctrinas a la iglesia. Estos son reprobados, no podés esperar nada de esa gente, dice Pablo. Pero es otro tema del cual Tito se tenía que ocupar. ¿Se acuerdan acerca de lo que Pablo requería de las mujeres en la congregación? Tito, capítulo 2, verso 7, una de las cosas que Pablo le exhorta a Tito que se espera de las mujeres es 2:3 decía, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien. En otras palabras, le está diciendo que se ocupen en hacer el bien a las demás. ¿Se acuerdan? A las jovencitas, que ministren el corazón de aquellas que vienen detrás de ellas. Que se ocupen en hacer el bien, que estén ocupadas en buenas obras. Pablo lo exhorta a Tito mismo, y allí en 2:7 le dice al mismo Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras.
en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. O sea, Tito requería esto de los pastores que vas a establecer, de las personas de la congregación, pero vos mismo también tenés que presentarte como ejemplo a ellos de buenas obras. Tito 2:7. Y Pablo, si leemos ahora el verso 14 del capítulo 2, nos dice cuál es el propósito por el cual el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz. Y fíjense lo que dice, Tito 2:14. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Tito capítulo 3, verso 1, en cuanto a lo que debe ser, ¿se acuerdan la actitud de los creyentes, de los cristianos, ante las autoridades que Dios ha establecido tanto en la iglesia como en el mundo? Que dice 3:1, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, si alguien te pregunta, che, ¿de qué se trata la carta a Tito? ¿Qué le vamos a decir? Está claro, ¿no? Y falta todavía. Fíjate porque en el último mensaje que vimos el domingo pasado, allí en el verso 8, que lo hemos leído recién también, vimos que Tito debía hacer énfasis en todo el contenido de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios, lo leamos. Tito 3:8. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y ahora estamos llegando a la última sección de la carta, ya estamos terminando y hemos leído en el verso 14 que la exhortación es y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Hermanos, definitivamente el mensaje de Pablo apunta a que cerremos esa brecha de la cual también hemos venido hablando. Esa brecha que existe en lo que muchas veces decimos como cristianos, decimos creer, decimos ser, pero en nuestra vida práctica no se manifiesta aquellas cosas que con la boca confesamos, ¿entienden? O sea, con nuestra boca decimos ser una cosa, pero con nuestra vida no somos coherentes ni consistentes con lo que decimos. Y es lo que pasaba en la iglesia en Creta. Por eso Pablo le dice a Tito, anda y corregí lo deficiente, porque ellos están diciendo que son hijos de Dios, se identifican con el Salvador, pero su vida, su conducta, su testimonio dista mucho de lo que ellos manifiestan con su boca. Y Pablo dice, esta brecha tiene que ser cerrada. Y es posible. La exhortación es a que debemos vivir vidas piadosas, pero de verdad. Entonces la cuestión es romper con el egocentrismo para servir al Señor de manera piadosa, para servir al Señor de manera generosa. ¿Saben por qué? Porque esta es la clave, esto es crucial para que la iglesia se pueda mantener con vida y para que el mundo pueda entender y creer en el Dios de la Biblia, ese Dios en el cual nosotros decimos que creemos. Entonces nuestra confesión de fe tiene que ir acompañada con una verdadera vida de piedad. Vuelvo a repetir el concepto. La cuestión, el tema a lo que se está refiriendo Pablo es de tanta, pero tanta importancia, porque Pablo está diciendo, debemos clamar a Dios. Todos luchamos con el egocentrismo, todos. Pero debemos clamar a nuestro Dios para que Él nos ayude a romper todas aquellas cosas que nos tienen atados a tantas cosas que nada tienen que ver con la vida cristiana. La cuestión entonces es romper con el egocentrismo
para servir de manera piadosa, esto es, de manera santa, y para servir de manera generosa, o sea, darnos a nosotros mismos al Señor. Porque esto es crucial, hermanos. Si esto no ocurre, si esto no es real en la vida de una iglesia, esa iglesia no va a poder mantenerse viva. Y no vamos a poder darle testimonio al mundo del Dios en el cual decimos que creemos. Este pasaje que hemos leído hoy, desde el 8 hasta el 15, en realidad desde el 9 hasta el 15 sería, nosotros lo vamos a dividir en dos partes, porque no nos alcanza el tiempo hoy para ocuparnos de todo. La primera parte, que va del verso 9 al 11, habla acerca de la enseñanza que es útil y de la que es vana, o de la que es inútil. La segunda parte, que es la que con el favor de Dios vamos a analizar el próximo domingo, que va del verso 12 al 15, es la que habla de la diferencia que existe entre una vida que da frutos para Dios y una que es absolutamente estéril y que no produce nada para el reino del Señor. Nos ocupamos hoy de la primera, entonces, en lo que tiene que ver con la enseñanza que es útil y la que es vana. Entonces, en Tito 3:8, Pablo vuelve a decir de que las doctrinas del Evangelio son buenas y son útiles. Pablo dice otra vez, palabra fiel es esta. ¿Se acuerdan? Tito, Iglesia de Cristo, tenemos que entender que lo que Pablo está hablando no son cosas que se le ocurren al apóstol. Esto es palabra de Dios. Pablo estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, Tito, palabra fiel es esta. ¿Se acuerdan? Dios no miente. ¿Cómo eran los cretenses? 1:12. ¿Se acuerdan que eran mentirosos, glotones, vagos? Bueno, dice, Dios no miente, esta es palabra fiel. Por eso tenés que insistir con toda firmeza en estas cosas, en todas las verdades que están contenidas en el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no empieza y termina con la bendita noticia de que podemos ser salvos de nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y poner nuestra fe en la sangre que derramó el bendito Señor en la cruz. Que si eso hacemos, que si venimos al Señor Jesucristo con un arrepentimiento verdadero y nuestra fe se deposita solamente y nada más que en la obra que Él hizo en la cruz, la promesa es perdón de pecados y vida eterna. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio, pero el Evangelio es mucho más que eso, es toda la palabra de Dios el Evangelio. Toda la palabra de Dios está llena de buenas noticias para nuestras vidas y Pablo le dice, palabra fiel es esta, quiero que insistas con firmeza en todas estas cosas para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, otra vez, Pablo dice de que la verdad de las doctrinas que están contenidas en todo el mensaje del Evangelio, estas cosas son buenas y son útiles. Es más, es lo único que puede producir resultados en esta vida presente y por toda la eternidad. Es el mensaje más valioso y más glorioso que una persona puede escuchar. Pero fíjense el tremendo contraste que encontramos en el verso 9 inmediatamente. Porque en el verso 9, ahora Pablo dice de que la falsa enseñanza es vana y sin provecho. Absolutamente antagónico a lo que son las verdades del Evangelio. Por eso dice, pero evita las cuestiones necias, como genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No sirve para nada discutir sobre estas cosas. No sirve para nada discutir con doctrinas o teorías o pensamientos o filosofías que traen falsos maestros a la iglesia. Tito, no pierdas el tiempo en estas cosas. La enseñanza de un falso maestro nunca va a llevar a la gente a procurar tener el carácter de Cristo, que es lo que Dios sí está haciendo en aquellos que sí forman parte de su pueblo. Y el carácter de Cristo, ¿cómo se manifiesta? En buenas obras.
No es algo pasivo, es algo muy real y muy activo. Entonces, una falsa enseñanza jamás va a poder lograr en la vida de una persona que el carácter de Cristo sea formado, que la vida de Dios sea reflejada en esa persona y que esto sea evidente. ¿Por qué? Por la forma en la que vive esa persona. Amando a los demás, sirviendo a los demás. Por el contrario, toda falsa doctrina, el problema de que a veces es muy evidente la falsa doctrina, otras veces está muy bien camuflada. Y si no estamos nosotros lo suficientemente empapados en el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, podemos llegar a comernos la mentira. Pero Pablo dice muy claramente, fíjense, y los invito a ir yendo a Mateo capítulo 7, porque el Señor Jesús nos habla de lo mismo allí. Pero lo que Pablo está diciendo es de que la enseñanza de un falso maestro no solamente nunca va a producir el carácter de Cristo en las personas, sino que lo que va a producir es egoísmo en las personas, va a fomentar un espíritu de división en medio de la iglesia, desacuerdos, problemas de todo tipo. Y bueno, el Señor Jesucristo nos lo advierte también en Mateo capítulo 7, verso 15 al 20, cuando nos advierte justamente acerca de los falsos profetas. Entonces dice, Mateo 7, 15 al 20, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Está diciendo el Señor, iglesia, estén atentos, estén despiertos, sean diligentes y vean qué es lo que produce la enseñanza, la doctrina de aquellos que se levantan en el nombre de Cristo como profetas, como maestros, como apóstoles, como pastores, etc. Y fíjense qué es lo que está produciendo en la vida de las personas, en el corazón de las personas. Entonces Pablo vuelve a mostrarnos el tremendo contraste que existe entre una cosa y la otra. El tremendo contraste que existe entre una enseñanza que es vana y en aquella que realmente está contenida en el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora son tres cosas. Vamos a considerar tres cosas. Primero, ¿qué es lo que Pablo está suponiendo en esta exhortación? Lo que Pablo suponía. Segundo, ¿qué es lo que hace que la enseñanza sea útil o sea vana? Y tercero, ¿por qué es de que Pablo reacciona tan enérgicamente contra los falsos maestros? Eso es lo que está contenido en los versos 9 al 11. Pues bien, ¿qué es lo que suponía Pablo? Pablo, lo que él supone, y creo que todos estamos de acuerdo con esto, es de lo que ha venido hablando en toda la carta, es de que la enseñanza que existe en el mundo llega a nuestras vidas. Es inevitable que no escuchemos lo que piensa el mundo, cómo vive el mundo, qué es lo que te aconseja el mundo. Está lleno de opinólogos. Hoy en las redes sociales encontrás millones de opiniones acerca de lo que debe ser la forma de vivir de las personas. Y lo que ocurre es de que Pablo lo que está diciendo es de que todas esas cosas que llegan a nuestras vidas van a influir en la manera en la que nosotros nos comportamos
si no la pasamos por el filtro de la palabra de Dios. Y van a influir, hermanos, sí o sí. Y vamos a absorber lo que el mundo nos trae y de esa manera vamos a pensar y vamos a vivir. Es inevitable. No hay manera de ser neutral en este aspecto. Al mismo tiempo, vamos de nuevo a Tito 1:1. Esta es la razón por la cual Pablo ha comenzado esta carta declarando otra vez lo que acabamos de decir, que es la verdad del Evangelio, la que recibimos en nuestros corazones, contrariamente a todo lo que el mundo nos ofrece, es esa la verdad que produce una verdadera piedad en nuestras vidas. Hermanos, todo lo demás no sirve. La única verdad está contenida en el Evangelio de Cristo. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, dijo Jesús, Juan 14, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo Jesús, yo soy una opción más en el mundo, si te parece bien, acéptame. No, Jesús está diciendo, yo soy el único camino, no existe otro. Yo soy la única verdad. ¿Querés saber de qué se trata la vida? ¿Querés saber por qué estás en el mundo? ¿Querés saber por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué te pasa lo que te pasa? ¿Querés saber lo que va a pasar en el futuro? Pues entonces yo te puedo decir la verdad, dice Dios. Yo soy el único camino, soy la única verdad, soy el único que te puede dar vida eterna. Por eso Pablo, otra vez, comenzaba así la carta por esta razón. Él declaraba de que la verdad que está contenida en el Evangelio es absolutamente lo único que puede transformar realmente nuestros corazones y llevarnos a vivir una vida de piedad. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Así empezábamos nuestro estudio. Porque así empezaba Pablo. Pablo de entrada nomás, de arranque, dice de que el conocimiento de la verdad es absolutamente fundamental, necesario, porque es lo único que nos lleva a vivir una vida de piedad. Y después de que Pablo comienza con esta tremenda verdad e introducción, escribe el resto de la carta que está sostenida de esta verdad inicial. ¿Se dan cuenta? Toda la carta trata de este verso 1:1. El conocimiento de la verdad que nos lleva a tener una verdadera vida cristiana, una vida de piedad, una vida de santificación, una vida que nos permite vivir conforme a la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. ¿Se acuerdan? Porque Dios no miente. Porque en la medida que nosotros disponemos nuestras vidas, nuestros corazones y nuestro tiempo para conocer en profundidad la verdad de la palabra de Dios, vamos a entender su mente, su corazón, su propósito para nuestras vidas, su voluntad. Y en la medida que nos movamos en esa dimensión, vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios es agradable, trae gozo, trae paz. En medio de un mundo que se cae a pedazos, vamos a poder experimentar el gozo y la paz, porque la verdad de Dios, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y Dios no miente. Y Dios no miente. Vemos un mundo que está desesperado todo el tiempo por buscar la felicidad, por tratar de ser felices, de estar lo mejor posible, y se encierran en su egocentrismo, tratando cada uno de ver de qué manera puede obtener algo de los demás para poder crear su propia felicidad. Y Dios dice todo lo contrario. Lo que el mundo propone, lo único que produce es ansiedad, es insatisfacción,
es vivir en un estado de un vacío permanente, algo que nunca trae gozo a tu corazón, nunca está plena la persona. Eso es lo que te ofrece el sistema del mundo. Ahora volvete a Dios y comprobá si estar allí buscando su voluntad, si realmente esto no produce gozo en tu corazón, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces, el error y la falsa de enseñanza de la sana doctrina, lo que hace también es llevar a los cristianos a relajarse, a no buscar vidas realmente piadosas y a naturalizar ese comportamiento pecaminoso que vemos día tras día en el mundo, en medio de una sociedad que es cada vez más y más y más decadente. Cuando nosotros, que tenemos la posibilidad de conocer la palabra de Dios, de ser instruidos, de vivir conforme a la voluntad de Dios, y no lo hacemos, lo que pasa es esto: nos relajamos, nos enfriamos, ¿sí? Y comenzamos a naturalizar, y bueno, lo que el mundo propone, lo que el mundo dice, y bueno, será así. Entonces vemos las cosas horribles que pasan en el mundo, las leyes espantosas que aprueban los gobiernos. Vemos tanta, pero tanta corrupción que hay en el mundo y lo leemos a veces como una noticia más y bueno, listo, esto pasó y no nos afecta y es como que lo vamos naturalizando porque bueno, estamos todos ahí. ¿Vieron como eso de la rana que se va cocinando a fuego lento y no se da cuenta de que la están cocinando? Bueno, así nos pasa. Así nos pasa si nos relajamos. Romanos capítulo 1, allí Pablo escribe, y lo que Pablo explica en Romanos capítulo 1, verso 18 al 32, es un tremendo pasaje, porque Pablo lo que hace allí es explicarnos qué es lo que le pasa a la sociedad entera y lo que le pasa a las personas individualmente cuando se apartan de Dios. Y vamos a ver que lo que Pablo comienza a describir acá es como una espiral descendente que va de corrupción en corrupción y cada vez se agrava más y más y más. Y Pablo hace una descripción magistral de lo que era el mundo en aquellos tiempos y en nuestros días también. Pasaje un poquito largo, pero vale la pena. Romanos capítulo 1, verso 18 al 32, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por lo tanto no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense la consecuencia. Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tenemos esta descripción tan real, pero tan terrible de lo que es la condición humana. Y lo vemos no solamente en las páginas de la palabra de Dios, la misma historia, hermanos. Nuestro presente, nuestra realidad nos muestra de que esto es absolutamente así. Cuando nosotros vemos el comportamiento de los corazones y lo que hacen las personas, lo que vemos es que vivimos rodeados de una sociedad que está infectada por la maldad. Una sociedad que está infectada por la violencia, por el egoísmo, por la mentira, por la envidia, por la corrupción, y todo esto trae consecuencias trágicas a las familias, y familias se destruyen por causa de esto. Fíjense si el mundo y nosotros mismos no necesitamos desesperadamente de la palabra de Dios, que es lo único que nos lleva y nos ayuda a conocer la voluntad de Dios y a vivir vidas realmente piadosas. Entonces vemos la corrupción, vemos la pobreza, depresión y un miedo permanente a qué es lo que irá a ocurrir conmigo en el futuro. Todas estas cosas crecen día tras día tras día en la vida de las personas, y lamentablemente aquellos que tienen la responsabilidad de contarle al mundo cuál es la única salida, cuál es el único camino, cuál es la única verdad y cuál es la única vida, lamentablemente, muy tristemente, hay muchas iglesias que intentan resolver esta tremenda crisis existencial de las personas por medio de mentiras, por medio de cosas que no están en la palabra de Dios, o que si están no se aplican a nuestros días. Entonces hay un montón de iglesias que intentan resolver este vacío existencial, esta crisis, ¿por medio de qué? Y bueno, por medio de falsos milagros, que le prometen cosas a la gente, por medio de falsas profecías, porque lo que tienen son falsos profetas, que nunca fueron levantados como profetas de Dios, porque profetas ya no existen, por medio de falsas promesas, que les prometen cosas de parte de Dios, cosas que Dios nunca dijo, por medio de falsas liberaciones demoníacas espirituales. No tenemos tiempo para desarrollar cada una de estas cosas. Pero hermanos, nada de todas estas cosas que se proponen por allí son verdaderas. Por medio de falsas oraciones y por medio de falsas unciones del Espíritu de Dios, y todo esto es enseñado por medio de falsos ministros del Evangelio. Y el Señor nos dice contundentemente: cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es el mismo Señor Jesucristo quien en Juan 17:17 nos dice cuál es la clave para poder entender su voluntad, para poder ser santificados, para poder que nuestras vidas puedan ser transformadas.
Juan 17, 17, el Señor Jesucristo, todo el capítulo 17 es la famosa oración sumo sacerdotal que Dios eleva a su Padre para orar por sus apóstoles, estos sí, 11 que quedaban allí con Él, y después para orar por todos aquellos que iban a creer en la palabra de ellos, esos somos nosotros. ¿Y qué es lo que ora? ¿Cuál es la oración del Señor Jesús? Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que santifica nuestros corazones y nuestras mentes. Obviamente por medio de la obra también poderosa y santificadora del Espíritu Santo, como estuvimos aprendiendo hace 2 o 3 domingos atrás. Pero es la oración del Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a ser santificados si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a ser santificados si nosotros, los que estamos allí expuestos a un predicador, no nos ocupamos responsablemente de verificar si lo que ese pastor, profeta, llámese como se llame, lo que me está diciendo realmente tiene sustento en la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser santificada mi vida? Entonces, ¿es responsabilidad absoluta de aquellos que se paran en un púlpito? Sí, como alguien dijo, es el lugar más peligroso del mundo porque estás hablando de parte de Dios y estás ministrando corazones y vidas y familias y almas. Es responsabilidad de predicar con seriedad lo que dice la palabra de Dios, pero también es responsabilidad de los que escuchan de comprobar si lo que este pastor te está diciendo realmente es lo que dice allí la palabra de Dios. Porque es lo único que va a santificar nuestras vidas. Y Pablo, otra vez, carta de Pablo a los Romanos, habla exactamente de lo mismo en el capítulo 12, verso 2. ¿Y qué dice? Romanos 12, 2. No os conforméis a este mundo. No se queden solamente con lo que el mundo te dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, esto no es magia, esto es dedicación seria, un estudio serio de dedicar nuestro tiempo, nuestra vida al conocimiento de la voluntad de Dios. ¿En dónde encuentro la voluntad de Dios? En su palabra, en ningún otro lugar. ¿Qué es lo que dice Pablo? Tenemos que ¿cómo se dice? Formatear el chip, la memoria, el disco, como le querramos llamar. Hay que sacar todo lo viejo y toda información nueva que viene, pasarla por el filtro de la palabra de Dios. Y tenemos que permitir ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Se dan cuenta que tiene que ver con nuestro entendimiento, con nuestra mente, con nuestra voluntad cognitiva? Tenemos que disponernos para entender lo que Dios dice en su palabra. No te quedes con lo que dice el mundo o algunos enviados de Dios. Debes ocupar tiempo en la palabra de Dios. La vida de los creyentes es transformada por medio de la renovación del entendimiento. Debemos llenar nuestras mentes y nuestros corazones de la verdad de la palabra de Dios. No ceder a supuestas experiencias sobrenaturales, a supuestos sueños y profecías. Y Dios me dijo, Dios no te dijo nada. Y si lo que Dios te dijo no está en la palabra de Dios, no creo que te haya hablado Dios. Si Dios te lo dijo, mostrámelo donde está en la palabra de Dios. Si no, no me pidas que te crea que está en la palabra de Dios, porque con todas estas cosas lo que tantos hacen es manipular las emociones de las personas y dejan sus mentes en un estado de ignorancia absoluta de lo que realmente Dios dice en su palabra. Los están privando de conocer la verdad de Dios, porque le creen más a ese supuesto profeta que habla de parte de Dios que lo que realmente dice la palabra de Dios. Y honestamente, hermanos, hay muchos que ni siquiera saben dónde está la carta a Tito. No hablo de nosotros, recontra sabemos dónde está, así me dice que estamos ahí.
Pero honestamente, hay gente que le decís, che, y según Timoteo, no sabía que tenía 2 cartas. O sea, no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Es muy triste y es muy peligroso. Por eso Pablo habla en estos términos y reacciona en estos términos. Entonces, la enseñanza vana e inútil, como no puede producir verdadera salvación porque nunca te predican el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, pues entonces por añadidura jamás van a poder producir frutos de santificación en la vida de una persona. Una persona no puede crecer en su santificación si primero no ha pasado por la experiencia de la salvación. Y si no te predican la salvación de Dios en Cristo Jesús, jamás esperes fruto, jamás esperes ver personas que crezcan ni que maduren espiritualmente, porque todavía están sin Cristo, están en una iglesia, pero están sin Cristo. Pero cuando la enseñanza es útil, es decir, cuando se predica y se enseña toda la verdad del Evangelio, allí sí nosotros podemos esperar de ver personas que comienzan a vivir por Cristo y para Cristo, y de a poquito vamos a comenzar a ver frutos en la vida de esas personas, frutos espirituales, frutos de labios que confiesan su nombre, pero no solamente lo confiesan con los labios, sino que sus vidas son un testimonio vivo de amar al Señor, de amar al pueblo de Dios y de amar al mundo que está perdido. Y hay frutos de santificación verdadera. Esa es la gran diferencia. Fíjense lo que dice Pablo, ya que estamos en Romanos capítulo 8, versos 5 al 9. Romanos capítulo 8, versos 5 al 9, marca de una manera muy clara a aquellos que son de Cristo y a aquellos que no lo son. Dice: los que son de la carne, Romanos 8:5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y allí mismo, verso 14 al 17, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Finalmente, ¿por qué Pablo reacciona contra los falsos maestros? Tito 3, 10 al 11. Pablo dice: al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y que peca y está condenado por su propio juicio. Los errores de los falsos maestros en Creta estaban haciendo mucho daño y continúan haciendo mucho daño en nuestro tiempo, y así ha sucedido en toda la historia de la Iglesia. Nunca han dejado de existir ni van a dejar de existir. Provocan discusiones interminables, inútiles, y te hacen perder tiempo en eso, y persisten en sus falsas doctrinas,
Entonces, como esto hacen, lo único que hacen en lugar de construir y de edificar el cuerpo de Cristo, lo que hacen se producen divisiones. Por eso hay tantas divisiones, tantas veces en las iglesias, entre los hermanos. Y Pablo se niega a establecer diálogo con este tipo de persona. Y le dice a Tito que les advierta una vez. Y si es necesario, que les dé una segunda oportunidad. ¿Viste qué dicen? Al que cause divisiones después de una y otra amonestación, amonestalo una vez. Si persiste en la falsa doctrina, volvelo a hacer. Y si persiste en eso, ¿qué dice? Deséchalo. ¿Qué significa esto? Se tiene que ir de la iglesia. No puede permanecer en medio de ustedes, porque es como la gangrena. ¿Se acuerdan? De a poco comienza a comer, a infectar, después tenés que cortar la pierna y después te termina matando y termina destruyendo el cuerpo. Bueno, así ocurre con aquellos que traen falsas doctrinas. Ahora, debemos nosotros entender que lo que dice acá Pablo, dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, son personas que se están rebelando no contra la autoridad de la iglesia, contra los hermanos, se están rebelando contra la palabra apostólica que fue escrita por los apóstoles bajo inspiración. Se están rebelando contra la palabra de Dios, que nos fue dejada en todo el Nuevo Testamento. Por eso es tan grave el tema. Por eso es de que resistir a la sana doctrina es equivalente a acarrear juicio para uno mismo. Por eso Pablo dice, y que peca y está condenado por su propio juicio. Pablo dice que el que se niega a escuchar, entonces, es una persona insensible, resiste, que se ha pervertido, que ha pecado, que está condenado por su propio juicio. Vamos yendo a Mateo capítulo 18, por favor. Por tanto, la iglesia, y esto no es cosa solamente del pastor, esto es cosa de la iglesia no debe tener miedo en tomar las medidas necesarias, las medidas disciplinarias para corregir lo deficiente. En el capítulo 18 de Mateo, el Señor Jesucristo deja instrucciones para la iglesia acerca de cómo debe ejercerse la disciplina en distintos casos. Acá vamos a leer acerca de cuando un hermano ofende a otro, pero también la falsa doctrina es ofensiva y también esto nos sirve para tratar, por ejemplo, a las herejías o a los falsos maestros. Entonces, Mateo capítulo 18, verso 15 al 20, dice así el Señor Jesucristo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. ¿Qué es lo que acaba de decirle Pablo a Tito? Si en la primera reprensión no lo dice explícitamente, pero está implícito. Si se arrepiente, bueno, listo, vemos cómo proseguimos con él y lo ayudamos. Es lo que dice acá. Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, segunda, toma un contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyes a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué dice Pablo? Deséchalo. Eso es administrar la disciplina bíblica dentro de la iglesia. Y esto es algo que no ocurre en muchas iglesias. No se administra la disciplina de Dios. Por eso las iglesias sufren. De cierto os digo, verso 18,
que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Abro un paréntesis. Se usa tan mal este pasaje tantas veces, porque dice, viste, podemos atar y desatar a los demonios. No está hablando de demonios, está hablando de disciplina. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, lo que la iglesia resuelva en la tierra, yo lo estoy respaldando desde el cielo, porque yo le doy autoridad a la iglesia para que cuiden a la iglesia, para que se cuiden entre ustedes. Lo que ustedes decidan conforme al consejo de la palabra de Dios y lo que ustedes resuelvan conforme a esa persona, sepan de que yo lo estoy respaldando desde el cielo. Lo que ustedes aten, decidan en la tierra, yo lo estoy respaldando desde el cielo. Háganlo con tranquilidad, háganlo en paz, hermanos, pero háganlo. La iglesia debe ser protegida. Verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Otro pasaje. Es cierto, o sea, Jesús siempre está. Pero acá está hablando en términos de cuando la iglesia está administrando la disciplina. Dice, cuando 2 o 3 de ustedes o toda la iglesia decidan algo, ¿saben qué? Yo estoy en medio de ustedes. Cuenten con mi presencia, cuenten con mi respaldo, cuenten con mi autoridad. Yo estoy respaldando y estoy aprobando lo que ustedes están haciendo porque eso es lo que yo les estoy ordenando. Ahora, ¿qué pasa si se arrepiente? Ojalá. Porque hablamos de este tema mientras estudiábamos la carta a Tito. No queremos, esto no se trata de ser agresivos ni de ser despectivos. Cualquiera de nosotros nos podemos equivocar en algún punto doctrinal. ¿A quién no? Yo el primero. Ahora, si hay personas que vienen por allí con doctrinas que son demasiado desfasadas de la verdad de Dios, lo que queremos es ayudar a esa persona. No queremos correrla, pero sí le vamos a marcar límites y no le vamos a permitir que divulgue sus doctrinas a la congregación, lo vamos a llamar aparte y le vamos a explicar. Y si la persona entiende, si tiene buena predisposición y escucha y se arrepiente, bueno, ¿qué es lo que vamos a esperar de ellos? Pues que lo demuestren con sus actos y eso va a ser suficiente. Y vamos a ayudar a esa persona porque la disciplina bíblica no tiene que ver solamente con que sea un fin castigador o de expulsar a todo el mundo. No queremos llegar a eso. Por sobre todas las cosas, en primera instancia, la disciplina bíblica lo que persigue es restaurar el corazón de las personas. Entonces es un acto de amor por la persona, es un acto de amor y cuidado por la iglesia y todos queremos de que las cosas vayan y terminen bien. Ahora ya va a depender de la persona si responde a la exhortación de la iglesia, a ver si acepta o no. Si acepta, sos bienvenido. Y queremos que estés con nosotros. Pero si resiste a eso, lamentablemente, amigo, hermano, no podemos permitir que persista entre nosotros. Allí está la puerta, que Dios te bendiga. Quizás hablemos más adelante. Y es así. Bueno, eso. ¿O quieren más? Me encanta ver cómo lo que hemos un poco comprobado hoy, cómo el propósito del mensaje por el cual Pablo le escribe a Tito, cómo permanentemente sale pasaje tras pasaje, verso tras verso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mensaje de la carta de Pablo a Tito? Bueno, creo que tenemos ya bastante claro. El mensaje es de que estemos ocupados en buenas obras. La primera parte de esa buena obra es, hermanos, ocupémonos en profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Animémonos los unos a los otros. Compartamos recursos los unos con los otros.
Tenemos un grupo como iglesia, tenemos un grupo como hombres y todo el tiempo estamos compartiendo recursos y por ahí discutimos y no nos ponemos de acuerdo, pero es de bendición, porque al final nos estamos estimulando a escudriñar las Escrituras y eso nos hace bien. Entonces, ocupémonos de manera seria, tenemos un año por delante. ¿Cuál es el desafío primero que nos vamos a poner? Ocuparnos en la lectura, en la oración, en el estudio serio de la palabra de Dios, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto va a producir en nosotros, ¿qué? Una vida de piedad, de santificación, algo real. Nuestras vidas, nosotros necesitamos ver y saber que están siendo transformadas por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu da testimonio, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando vemos de que algo Dios está haciendo en mi vida. Y que nos ocupemos no solamente por nosotros mismos en conocer la palabra de Dios, sino también por los demás. Le pidamos al Señor que podamos romper las barreras del egocentrismo. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos necesidades, todos tenemos tiempos limitados, todos tenemos problemas. Sí, y también ha pasado en la vida de la iglesia, eso siempre ha ocurrido, no somos los únicos. Pero Dios ha llevado adelante la edificación del cuerpo de Cristo en medio de los grandes problemas que existen en el mundo. Entonces, Dios nos está diciendo, en medio de todas las dificultades y limitaciones que tenemos, ocupémonos en buenas obras, ocupémonos en llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios y ocupémonos en que esa verdad sature y transforme nuestras vidas y que también nos ocupemos en ser de bendición para otras personas, ya sean mis hermanos de la familia de la fe o tantas personas que necesitan conocer esta verdad, que están sin Cristo y que sus almas están camino a la perdición. Hermanos, eso es la vida cristiana. No es otra cosa. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra que una vez más alumbra nuestras mentes y nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor, por este favor, por este recurso tan precioso, tan inagotable que has dejado a nuestro alcance, que es tu palabra donde conocemos tu mente y tu voluntad para nuestras vidas. Señor, estamos empezando un año. Ayúdanos como iglesia a poder aplicar todas estas verdades tan gloriosas que venimos aprendiendo en la carta a Tito. Ayúdanos, Señor, a despojarnos del peso del pecado. Ayúdanos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos no en nosotros mismos, sino puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. A Él sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén.